El bloque ahora es el de encuestas de Vox Populi, como hemos narrado en otras oportunidades. Desde que se fundó Vox Populi el año 2007, hace 16 años, hemos hecho muchísimas encuestas, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, estudios de mercado. Nos dedicamos mucho a la actividad de investigación de mercado, opinión pública y estudios. Por cierto, hemos preparado esta encuesta, que es una encuesta a profesionales. La ficha técnica, la primera infografía, muestra el alcance de esta encuesta, una encuesta a profesionales hecha por la plataforma SurveyMonkey en Internet. En esta oportunidad tenemos... habíamos comenzado la semana anterior sobre la aprobación del Ejecutivo, de los ministros, de la Presidenta de la República, etc. Ahora tenemos en la siguiente infografía la primera pregunta que mostramos el día de hoy en esta encuesta que estamos presentando por entregas en cada uno de estos programas. Es el nivel de confianza. Instituciones. Hemos separado las instituciones en ciertos grupos. El primer grupo es de instituciones constitucionales, ¿no? Luego vendrán organismos reguladores, organismos de servicio público, y con la confianza en el gobierno central, en el Ejecutivo. Entonces el tema lo separamos en 4 infografías, ¿no? En realidad eso corresponde a unas 50 preguntas, porque es una pregunta por cada institución. Y acá está el resultado comparativo. Vean, instituciones constitucionales, es sorprendente que las Fuerzas Armadas salen en primer lugar con 66%. Realmente inesperado. Una institución que permanentemente, por un sector de la prensa, por un sector político de izquierda, caviar, etcétera, es sistemáticamente golpeada, ofendida, criticada, ¿no? Si liberaron al Perú en algún momento, hace muchos años, en la residencia del embajador Aoki de Japón, del entonces embajador Aoki, pues hasta el día de hoy lo siguen criticando porque tuvieron que, obviamente, intervenir de manera armada para liberar ese espacio diplomático y a muchos rehenes que permanecían cautivos durante ya 4 meses. Bien, luego de toda esa sistemática, esos sistemáticos ataques a las Fuerzas Armadas, está en primer lugar con 66% de confianza. Es la institución que tiene más confianza según este estudio. Y en segundo lugar está el Ministerio Público, con 50 puntos porcentuales. Y obedece a una razón más o menos equivalente. El Ministerio Público, con la presidencia de la señora Benavides, de la doctora Benavides, ha tenido una acción fundamental. Tuvo el valor, el coraje de investigar al entonces presidente Pedro Castillo por actos de corrupción y organizó carpetas fiscales que tendrán que seguir su curso. Ya sabemos que hay hoy en día 18 colaboradores eficaces por estas redes de corrupción, de crimen organizado que presidía aparentemente el expresidente Castillo. Y eso fue obra de la señora Benavides, de la fiscal de la Nación. En una encuesta de Vox Populi, de nuestra consultora en diciembre del año pasado, preguntamos cuál es la persona que ha destacado más en el año en el Perú. Y no poníamos una lista de nombres para sugerir al encuestado. Y podía ser hombre o mujer, preguntábamos por la persona, ¿no? Y en primer lugar estaba la señora Benavides, ¿no?, como la persona del año en el Perú. Entonces creo que hay un reconocimiento a su eficiencia profesional, a su ética, a su valentía y a que es objeto también de muchos ataques interesados. El Ministerio Público entonces tiene una fuerte aprobación por la gestión institucional, pero también de manera principal por la actuación de la fiscal de la Nación. En tercer lugar aparece el Tribunal Constitucional, que claro, en algún momento también respaldó al Congreso y, por cierto, avaló la destitución o la vacancia por incapacidad moral del presidente Pedro Castillo. Luego ha venido una etapa complicada para el Tribunal Constitucional. No sé si se va a mantener este prestigio en el futuro. Y en cuarto lugar, la Policía Nacional. Pensemos que Ejército y Policía también fueron objeto de victimización con los hechos subversivos, los hechos terroristas que ocurrieron en enero, febrero, marzo de este año, donde estaban prácticamente
amarrados de pies y manos, no podían actuar y eran víctimas de crímenes, de asesinatos que algunos sectores interesados llegaban a justificar en el Perú. Bueno, la Policía Nacional está en cuarto lugar. Luego viene la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está con 28 puntos porcentuales, pero con más de 60 puntos de desaprobación, solo 28% de confianza y más o menos 60% de desconfianza. Igualmente las municipalidades, el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, el Congreso de la República y los gobiernos regionales tienen márgenes de 60 a 90% de desconfianza. Es bastante alto. Aquí hay que destacar la fuerte desconfianza en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando veamos a las instituciones de servicio público vamos a ver que la OMPE también tiene una fuerte desconfianza. Claro, si hablamos claro, el Jurado Nacional de Elecciones es presidido por un ex abogado de terroristas, el famoso señor Salas Arenas, de quien todo el mundo habla, por razones éticas, por razones políticas, no por razones jurídicas. Nunca debió ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones bajo esa condición, bajo esas observaciones, ¿no? Sin embargo, prefirió hacerlo y luego hemos visto una serie de hechos irregulares, como permitir la inscripción de Perú Libre con una fórmula incompleta y con una candidata que no había cumplido con el requisito de la segunda vicepresidenta, con el requisito de haber renunciado al puesto que tenía en RENIEC, ¿no? Igualmente vimos que ha cometido una serie de cosas como impedir la postulación a Lima de Luis Molina, como impedir la postulación de Fernando Sillonis a la presidencia de la República y muchos hechos que no se explican. Los gobiernos regionales tienen más de 90% de desaprobación. La confianza en los gobiernos regionales llega solo al 3%. Yo creo que eso ya no soporta ningún comentario, ya ese número pues decía que vale más de 1000 palabras también. Veamos la cantidad de exgobernadores que están en procesos fiscales, que están en la cárcel, que están prófugos y que han hecho de las suyas y que no han aprendido, no han tenido la capacidad de relanzar sus gobiernos regionales, ¿no? Esto comenzó mal por una descentralización apresurada que hizo el expresidente Toledo hace 20 años. Recuerdo que el año 2002 venía la primera elección de presidentes de gobiernos regionales, así se llaman los gobernadores, y no había una ley de competencias de las funciones de los gobiernos regionales, ¿no? A ese punto. Y simplemente lo que se descentralizó fue la corrupción extrema y que ha sido algo fatal para el Perú, el Poder Judicial, las municipalidades, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, que ha tenido prestigio en otras épocas, ahora también está con más de 60% de desconfianza y evidentemente la Defensoría del Pueblo ha pasado por una etapa muy complicada bajo esta dirección interina, ha sido objeto de una nueva elección de presidente, de jefe de la Defensoría, que está bastante cuestionada con la participación de Fuerza Popular. En fin, finalmente esperemos que actúe ese señor y esperamos entonces que no se compliquen más las cosas en la Defensoría. Esa es la situación de la confianza en las instituciones. Es fundamental la confianza en las instituciones. La confianza, de acuerdo con la sociología moderna, es parte del capital social de una sociedad. Sin confianza no podemos avanzar y en el Perú la confianza está totalmente resquebrajada.